Julio, uno entra a la consulta del psiquiatra, cierra la puerta y ¿qué ocurre? Porque eso es como un agujero negro para el que no ha ido, sobre todo, que a muchas personas les da mucho miedo. Bueno, también nosotros estamos acostumbrados, según el tipo de pacientes, a abordarlos de una manera más personalizada, ¿no? Algunos porque ya sabemos algunas informaciones que nos ha llegado de la familia, de los próximos, y otros porque ellos mismos dicen cuál es su problema de manera muy rápida, ¿no? Y sobre todo porque últimamente, desde que tenemos acceso a las redes, la gente lee, pregunta, busca en las redes sociales y hay muchas cosas que les sirven un poco para orientarse de ellos mismos, ¿no? O sea, hacer una especie de autodiagnóstico. Sí, porque cuando una persona verbaliza algo a otra que cree que es capaz de ayudarlo, pues los errores son mínimos, ¿no? O sea que nosotros somos muy tolerantes en general con todo lo que ocurre en la consulta. De modo que cuando un niño es hiperactivo y no para quieto y ya te cogió todos los bolígrafos y todas las cosas que haya por encima de la mesa, los tiró, los volvió a poner, claro, pues es en realidad lo que le pasa, sin que el niño diga nada o sin que el adolescente diga en qué consiste lo que le ocurre, pero ya lo ves, porque si le dejas, pues lo mismo que le ocurre en el colegio, en un momento desmantela el aula y los pone a todos a hacer, en fin, cosas frente al profesor o frente al orden que está ahí establecido, ¿no? O sea que nosotros el que se expresen, sea verbal o no verbalmente, nos parece muy bien porque es una fuente de información directa o indirecta. Para hacer el diagnóstico claro, adecuado. Y luego que nosotros cuando alguien obviamente entra a la consulta la primera vez, pues ya le decimos, ¿qué le pasa a doña fulana? Tal, mire, es que en realidad yo estoy aquí para ayudarla, así que tranquilo, tenemos todo el tiempo, ya sabe usted que los médicos tenemos juramento hipocrático, no podemos hacer trascender nada, ni siquiera que usted ha venido hoy aquí, así que vamos a tener tiempo para hablar de lo suyo, de ver qué soluciones puede tener, si hay algunas que son fáciles, otras son más tal, y que intentaremos todos, yo estaré aquí para tratar de ayudarlo. Lo más complicado es llevarles hasta la consulta. Sí, muchas veces o ellos que saben que tendrían que ir a la consulta, pero no se atreven del ¿Por qué? todo. Pues porque las ¿Porque consultas, no les llamen locos? Bueno, el temor a la locura lo tenemos todos, los sanos y los no sanos. Es el temor a perder el control. Y claro, a nadie le apetece perder el control, salvo en circunstancias muy determinadas, pues en una juerga, en una celebración, pues bueno, los chavales ya veis qué es lo que hacen, ¿no? Tomar psicoestimulantes porque están convencidos de que no tienen ningún problema, cosa que si viese lo que pasa en la consulta que tenemos los psiquiatras y los psicólogos clínicos, pues se darían cuenta que claro, que estamos llenos de personas con situaciones de uso y abuso de sustancias, uso y abuso de drogas. ¿Qué consecuencias tiene? Pues de todo tipo, pero positivas, salvo las del momento donde puede poner a una persona un poco eufórica y tal, los demás es todo negativo. O sea ¿A medio y largo plazo? Bueno, a cuanto más largo plazo, peor todavía, claro, se van acentuando más las cosas. Pues, por ejemplo, el no ser capaz de rendir. Cada vez rinden menos, y aunque eran personas dotadas, que aprendieron, que tuvieron un patrimonio intelectual importante, que adquirieron unas técnicas para poder trabajar en lo que sea, y que llega un momento que no son luego capaces de trabajar un rato seguido con un problema, intentando afrontarlo, intentando darle las salidas y tal. Es decir, pérdidas de rendimiento. Los familiares de los niños los llevan a la escuela y algunos de ellos llevan con la sensación de que el mío es un poco no sé qué o un poco no sé cuánto, pero lo primero que reciben es el aviso de la profesora o de la maestra que dice, oiga, a su hijo le pasa algo, no sabemos muy bien, pero es un niño que tiene alguna enfermedad. O puede tener alguna enfermedad. Vamos con su especialidad. Sí. Doctor, la depresión es una de las terribles enfermedades de nuestro tiempo. Bueno, no solo de nuestro tiempo, sino de los tiempos históricos que conocemos. O sea, que ha habido depresivos a lo largo de la historia y están muy bien descritos. Pero en la historia, sobre todo lo que se llamaba depresión, eran los casos más graves de depresión, aquellos que cursaban con lo que ahora llamamos síntomas somáticos, con muchas somatizaciones, que eran los melancólicos. La melancolía está muy bien descrita de siglos y siglos atrás. Sí, es la diferencia entre la tristeza patológica y la tristeza convencional. O sea, uno puede estar triste pues porque no consiguió
objetivo que tenía previsto y por el cual peleó, luchó, se formó, trató de prepararse, etcétera, y pues no le dieron a él ese puesto, no ganó la carrera, no consiguió el objetivo, y sin embargo lo ha conseguido otro o otros. En fin, es una situación donde hay un cierto nivel de frustración y el individuo está triste y dice, fíjate la cantidad de horas que yo empleé en esto, la preparación, el esfuerzo, la ilusión que yo puse detrás de todo, y no lo he conseguido. Otra tristeza es no solo no conseguir los objetivos más o menos cotidianos, sino pues tener pérdidas. Perder un amigo, perder la madre, perder el hijo, perder el padre, perder pérdidas de personas de la familia o de personas próximas. Por supuesto, perder al marido, la mujer, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se pasa de eso al trauma? ¿Cuándo pasa de sentimiento lógico, humano, a enfermedad? Bueno, pues esto media siempre porque hay una causa que explica, ¿no? El que se quedó viudo o perdió un hijo, o la madre que perdió un hijo, que es el modelo más explicativo de todos. La madre que perdió un hijo es el primer evento de más peso para generar un cuadro depresivo, ¿no? Un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque, bueno, una madre o las abuelas que pierden un nieto, una nieta, etc. O sea que hay algunos cuadros que nosotros sabemos que pesan más hacia lo depresivo que otros, ¿no? O sea que hay una causa, una pérdida, pues, y hay una causa. Una frustración ante un objetivo que una persona preparaba y hizo y se examinó y había probado los 3 primeros ejercicios y el cuarto pues o no la sacó o alguien más sacó puntuaciones más altas que él, ¿no? O sea que hay causas. Sin embargo, los trastornos depresivos no son siempre, o más bien son pocas veces cuadros reactivos a las circunstancias. Porque los cuadros reactivos a las circunstancias son reacciones, no son trastornos, ¿no? Y esos pues generalmente tienen mucho mejor pronóstico porque una vez que el individuo vuelve a procurar el objetivo o la situación que estaba buscando, pues muchas veces lo termina consiguiendo. Entonces pasó de estar muy decaído, digamos, durante un tiempo hasta estar muy eufórico cuando lo consigue. Mientras que el depresivo da igual que pasen unas cosas que pasen otras, está mal, y está con tristeza todo el día, no es el que llora cuando está hablando de ese tema o cuando sale ese tema, tal. O sea que uno tiene causa que explica en parte la situación, a veces hay varias causas, pero porque llueve sobre mojado, como dice la gente, ¿no? Y es que yo empecé con este problema, no sé qué, pero luego me pasó encima otra cosa y luego me murió el hermano y luego... En fin, y es una catarsis en la cual pues explica que hay varios factores causales involucrados. Bueno, pero ¿son causas o son detonantes? Quiero decir, sí. A todos los seres humanos perdemos a alguien querido, tarde o temprano, y no todas las personas acaban con depresión. Claro. La vida es una sucesión de alegrías y sinsabores, y no todos acabamos con depresión, o no todo el mundo acaba con depresión cuando las cosas le salen mal. ¿Hay una predisposición genética? Claro. Estas enfermedades tienen... ¿A padres o madres depresivos, hijos depresivos? Bueno, o lo que sea, que tienen ya ese marcaje, o sea, ese rasgo, por decirlo de alguna manera, ya desde los primeros pasos del desarrollo, ¿no? Por lo tanto, hay niños que ya se les ve que comportamentalmente funcionan de manera muy inhibida, de manera muy frenada, de manera pues muy cohibida, muy temerosos, en fin. ¿Pero es un gen o es la educación, pues, la socialización primaria? No hay, desgraciadamente en medicina hay pocas enfermedades que sean de un gen, que un gen explique. Sí, bueno, me refiero a ¿es genético o es el aprendizaje que todo ser humano tiene de sus padres? Mire, una de las enfermedades que tiene una gran penetración genética, aunque es de forma compleja, no hay un solo gen, son varios genes candidatos, pues es una de las formas de trastorno depresivo, que es el trastorno bipolar. Y ahí, ¿qué es el trastorno bipolar? Descríbame el trastorno bipolar. Sí, pues mire, hasta hace poco tiempo, hace un par de décadas, se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Este nombre que ahora lo hemos acuñado desde hace 2 décadas, antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, o sea que el individuo se ponía muy malito, pero no solo de ánimo, no solo del estado de ánimo, sino de otras cosas más importantes, que era que su capacidad de juicio, su capacidad afectiva, etcétera, estaban muy alteradas, ¿no? Bueno, pues en esta enfermedad el trastorno bipolar tiene hasta un 65% de participación genética, o sea que
Hay algunas formas de trastorno depresivo que son muy biológicas, muy determinadas por los factores genéticos. No quiere decir que haya un factor genético exclusivamente, la mayor parte de las veces son varios géneros que están involucrados, de los que sabemos, pero probablemente en poco tiempo sabremos muchos más. Piense que la genética humana realmente nos aclaró esto que se suponía por la historia y por la vinculación parental, que eran enfermedades genéticas, pero no sabíamos del todo dónde está eso y cómo es eso, ¿no? Y desde 2002 que apareció el genoma, y el genoma humano, o sea que ahora sabemos todo lo que pasa con el genoma, pero lo que no sabemos es cuáles son los genes que explican cada una de las enfermedades. Pero bueno, cada trimestre aparecen explicaciones genéticas, aunque no sean totalmente explicativas de lo que ocurre, pero que ayudan a entender mucho que efectivamente era genético aquello. El caso de los melancólicos, pues vamos, es un grupo de enfermos que se les ve antes de que nadie les haya diagnosticado nada por su forma de comportarse. ¿Y cómo es la forma de comportarse de los depresivos? Ahí va yo. Pues primero, lo contrario de los hiperactivos, que es lo que han estado grabando con el compañero, son personas que son más bien hipoactivas, tienden a moverse menos, a ser muy cuidadosos con los pasos que van dando, a ser muy temerosos, miden mucho las cosas y sobre todo pues están hipoactivos. O sea, ¿De lágrima fácil? No, no tiene necesariamente no, son tristes, o sea, la gente los llama tristes porque lo son. Porque lo son, exactamente, lo son ¿Y eso esencialmente. se cura? Bueno, eso tiene tratamientos. ¿Pero el tratamiento es farmacológico? Porque eso es una de las cuestiones que a las personas que les recomiendan ir al psiquiatra les echa para atrás. Es que me van a dar pastillas. Pues mire, si le empiezo a decir cómo se llegaron a tratar en otros siglos, evidentemente, este tipo de enfermedades, Me lo puede a partir decir, de, si quiere. Sí, no, bueno, pero en realidad lo que le quería decir es que se observó que los pacientes cuando viajaban, sobre todo por el Atlántico, etcétera, etcétera, al paso de la mitad del viaje, o casi cuando el viaje estaba terminando, se habían convertido de personas muy melancólicas en personas normales, que no tenían nada de lo que habían tenido al principio del viaje. Pero era el entorno del océano, era el entorno del barco, era el entorno del viaje, lo que curaba. Dicen, no, era que son enfermedades que tienen un tiempo de evolución de la fase melancólica, se pasa a una fase de eutimia, de normalidad, o una fase incluso de euforia, ¿no? o de hipomanía. Y entonces se asociaba que había pacientes que cuando marcaban y los mandaban sobre todo a América, en las épocas de migración, cuando salen de puerto, vamos, no daban por ellos un centavo, y sin embargo, a medida que pasaban las semanas y las semanas, se veía que se habían convertido en otras personas completamente distintas. Y no había tratamientos, o sea que en el barco no había tratamientos, porque en esa época todavía no había tratamientos ni farmacológicos. Entonces, bueno, que hubo etapas donde las explicaciones eran mágico-religiosas y por lo tanto, claro, pues se hicieron pues, muchas cosas que no tienen justificación ninguna a la luz de nuestros ojos, ¿no? Y por lo tanto, ¿el tratamiento cómo tiene que ser? Pues el tratamiento tiene que ser adaptado a cada persona, claro, lo primero. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento de la persona? Pues en muchos casos, obviamente hay un tratamiento psicológico que nos sirve para casi todos, pero en otros casos pues hay que acudir a los casos más acentuados y más importantes o más graves, pues tenemos que acudir a la psicofarmacología. O sea, los antidepresivos son los fármacos que más eficacia han demostrado de casi todos los fármacos, porque todo aquello que te hace perder el control o que traslada el control al fármaco, pues todo el mundo quiere ser el que controla las cosas y que las controlas mejor o peor, pero es tú el que decides. Pero hay veces que no sabes que con un fármaco puedes salir de esa fase depresiva o de ese proceso que ahora está en una fase melancólica, o que por las razones de los acontecimientos vitales desfavorables, pues tienes un periodo donde te toca elaborar lo que has perdido, ¿no? ¿La depresión tiene cura? Podríamos decir que sí, en general tiene cura. Porque hay depresiones que duran mucho tiempo. Sí. Hay personas que y hay depresiones con que y sin tratamiento resisten muchos años, mucho a los tratamientos. Hay algunos pacientes que pues, nos ponen la picota enseguida, ¿no? Porque es una cuestión de voluntad también. No es lo mismo que le llegue un paciente y diga, doctor, he venido porque estoy deprimido, a que le lleven casi a la rastra las personas de su entorno y digan, necesitas curarte, pero no quiera ir. Es que en general a los que nos traen muy forzadamente, muy a la rastra o al arrastre, son los casos más graves,
que es que les da igual, se meten en la cama, se ponen en una situación de pasividad y no los mueve de esa posición nadie. Nadie por convencimiento intelectual, ¿no? Eso o sea, significa que tardan más en curarse, porque tienen resistencia o porque están en peor situación. Porque son más graves los trastornos depresivos que tienen, los que tienen mucha melancolía, ¿no? Esos responden muy bien por contra a los fármacos, pero son los pacientes más graves, claro. O sea que básicamente los psiquiatras lo que hacemos es tratar mucho pacientes graves. Porque los que no son pacientes graves muchas veces esperan un poco y van apoyándose en unos y en otros, en la familia, en los de aquí, en los de allá, los del grupo, los del trabajo, y ellos mismos se van apoyando unos a otros y se refuerzan como para salir. Ah, pues a mí también me pasó algo así, a mí me pasó con mi hermana o con mi prima. O sea que los trastornos que no son muy graves se puede manejar mejor con la terapia psicológica, pero muchos de ellos también tienen que tomar antidepresivos, claro. ¿Después del COVID ha tenido usted más casos? Después del COVID de hemos tenido más casos mentales, más del casos, confinamiento sobre todo, y bueno, también de la muerte, ha habido muchas muertes. Claro, claro, y muertes de los tuyos, de tus antepasados, porque el tema de los mayores, había días que vamos, se nos morían una cantidad de gente mayor tremenda, ¿no? Porque estaba ya en una situación prefrágil como mínimo, ¿no? Una situación frágil y cualquier cosa pues acababa con ellos, ¿no? Pues esa gente que perdió muchas familias, tienen ese caso y bueno, están todavía con duelos respecto a eso. Y sobre todo aquellas familias que por desgracia no pudieron despedirse de los suyos. Típico caso, las UBIs que estaban llenos de gente y tal, y que no podían hacer otra cosa que mover la mano y el paciente desde el otro lado corresponder con movimientos de la mano de adiós, y no pudieron verlos, ni abrazarlos, ni besarlos, ni contarles, en fin, cosas que hubiesen contado si les hubiesen podido dejar tenerlos a esta distancia, ¿no? Aunque hubiese un cristal por el medio. ¿Eso como sociedad nos ha hecho daño? Sí, mucho daño, claro. Hay muchas personas que dicen, yo ya no siento tanto el que haya fallecido fulano de tal, que ya muchas veces era una persona mayor, sino el que no me haya podido despedir con los rituales que tenemos en nuestra cultura y en nuestra tradición, ¿no? El hecho de no poder tocar al que va a fallecer o al que falleció, abrazarlo, decirle lo que sea, contarle alguna historia que dice, mira, siempre te lo quise decir, pero ahora que veo que estamos aquí en una situación muy crítica, había muchas cosas que se podían haber contado, pero no teníamos previsto semejante pandemia y por lo tanto, claro, las UBIs allí no pisaban más que el médico y dejaba que pues, a través del cristal se pudiese hacer gestos, pero nada más. Y eso ha complicado muchísimas elaboraciones de duelos, hasta el punto que tenemos mucha gente, que no es de los que hayan muerto recientemente, que son ya afortunadamente menos, sino porque no pudieron despedirse de ellos. Así que desde les que dijeron, hemos salido... mire, marchó de la residencia donde estaba al hospital no sé qué, de no sé cuántos, muy bien. Y ya no le dejaron entrar, no le dejaron ni verlo. O sea que, ¿por qué? Porque las circunstancias obligaban, claro. Lo primero era tomar medidas para evitar diseminación del virus, y eso hacía que no entraba en la UBI más que justo de puntillas los que entraban. Y decía ya para terminar que ustedes ahora tienen trabajo mucho bueno, más pues lo que hacemos nunca. con mucho gusto, ¿no? Como estamos enamorados de la medicina y en nuestro caso de la psiquiatría. Julio, gracias. Bueno, pues nada, gracias a vosotros.